Eran las 3:42 de la madrugada, cuando los ladridos me despertaron. No eran ladridos normales. No eran esos sonidos suaves que Duke hacía cuando soñaba con perseguir ardillas en el parque, con sus patitas moviéndose rápidamente contra las sábanas mientras dormía junto a nuestra cama. Estos ladridos eran diferentes, desesperados, urgentes, primitivos, como si algo ancestral dentro de él hubiera despertado, como si estuviera gritando con toda el alma que algo terrible, algo que escapaba a mi comprensión humana, estaba pasando en nuestra casa. Me quedé inmóvil en la cama por unos segundos que se sintieron como horas, con el corazón latiendo fuerte contra las costillas, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas como fuego líquido. Los ladridos continuaban, cada vez más intensos, cada vez más frenéticos, cortando el silencio de la noche como sirenas de emergencia. Al lado mío, mi esposa Laura se removió entre las sábanas de algodón que habíamos comprado para celebrar nuestro primer año de matrimonio, pero no despertó completamente. El embarazo y las primeras semanas con nuestro bebé la habían dejado exhausta, durmiendo con esa profundidad que solo conocen las madres primerizas. Duke nunca ladraba de noche. Nunca. En los 3 años y 4 meses que llevaba con nosotros, había sido el perro más tranquilo del mundo. Un golden retriever de pelaje dorado como miel al sol, con ojos marrones que parecían contener toda la bondad del universo. Había aprendido desde cachorro que las noches eran sagradas, que el silencio era respetado en nuestra casa, pero esa noche, esa maldita noche que cambiaría nuestras vidas para siempre, algo era diferente. Los ladridos se intensificaron, volviéndose más agudos, más desesperados. No venían del jardín trasero donde a veces perseguía gatos del vecindario. No venían de la sala donde solía echarse en su cama favorita, esa almohada gigante que Laura le había comprado en su primera semana con nosotros. Venían del pasillo, específicamente, de frente a la puerta del cuarto de Mateo, nuestro bebé de apenas 2 meses y 3 semanas. Mi sangre se heló como si hubiera caído en un lago congelado. Pero déjame retroceder en el tiempo, porque necesitas entender la historia completa, necesitas conocer a Duke, necesitas saber cómo llegó a ser parte de nuestra familia, porque solo así entenderás por qué lo que pasó esa noche fue tan extraordinario, tan milagroso. Fue un sábado lluvioso de octubre, hace 3 años, el tipo de día donde las hojas doradas caían de los árboles como confeti melancólico, y el aire olía a tierra húmeda y a posibilidades. Laura y yo habíamos estado hablando durante meses sobre adoptar un perro. Yo había crecido rodeado de mascotas, perros, gatos, incluso un hámster llamado Pepito, que había sido mi mejor amigo durante mis años de primaria. Pero Laura no había tenido esa experiencia. Había crecido en un departamento pequeño donde las mascotas no estaban permitidas, con padres que trabajaban tanto que apenas tenían tiempo para cuidar de ella, mucho menos de un animal. Tenía miedos legítimos, reservas comprensibles sobre la responsabilidad, sobre si realmente estábamos preparados para ser padres de una criatura que dependería completamente de nosotros. ¿Y si viajamos? ¿Y si se enferma? ¿Y si no podemos educarlo bien? Me preguntaba mientras desayunábamos en las mañanas, con esa preocupación genuina que caracterizaba su personalidad cuidadosa. Ese sábado por la mañana, después de semanas de conversaciones, decidimos solo echar un vistazo al refugio de animales. Ya sabes cómo terminan esas historias, ¿verdad? El refugio Esperanza estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en un edificio de ladrillo rojo que había sido una escuela abandonada. Cuando entramos, el lugar nos golpeó con una mezcla de olores, desinfectante industrial mezclado con ese aroma particular de los animales, comida para mascotas, y algo más sutil pero poderoso, esperanza mezclada con abandono. Los ladridos de docenas de perros llenaban el aire como una sinfonía caótica. Cada ladrido era diferente, algunos agudos y desesperados, otros graves y melancólicos, todos pidiendo atención, cada uno esperando una oportunidad, una segunda chance en la vida. Caminamos lentamente por los pasillos de concreto, viendo caras esperanzadas detrás de las rejas metálicas, corazones que latían con la esperanza ancestral de encontrar un hogar, una familia, alguien que los amara incondicionalmente. Había perros de todas las edades y tamaños,
Cachorros juguetones que saltaban contra las puertas de sus jaulas, perros adultos que nos observaban con dignidad silenciosa, perros mayores con canas en el hocico que parecían haber perdido la esperanza, pero aún mantenían una chispa de fe en sus ojos cansados. Y entonces, al final del pasillo más largo, en una jaula que parecía recibir menos luz que las demás, lo vimos. Había un Golden Retriever de aproximadamente 1 año y medio. A diferencia de todos los demás perros que ladraban frenéticamente para llamar nuestra atención, él estaba sentado en silencio, completamente quieto, observándonos con esos ojos marrones que inmediatamente me recordaron a los ojos de mi abuelo, sabios, pacientes, llenos de historias no contadas. Su pelaje dorado estaba un poco opaco. Claramente necesitaba un buen baño y cepillado, pero había algo en su postura, en su manera de mirarnos, que era simplemente regal. Cuando nos acercamos a su jaula, no saltó contra las rejas como los otros. En su lugar se levantó lentamente, con una gracia natural, y se acercó despacio. Movió la cola suavemente, no con la energía frenética de un animal desesperado, sino con la confianza tranquila de alguien que sabía, de alguna manera inexplicable, que habíamos venido por él. Dije sin pensarlo 2 veces, sintiendo algo en mi pecho que no podía explicar. Era como si una cuerda invisible me conectara con este animal. Laura se agachó frente a la jaula, y pude ver la batalla interna en su rostro, el miedo luchando contra algo más profundo, algo más poderoso. El perro se acercó lentamente, y puso su hocico húmedo contra los barrotes fríos, permitiendo que ella extendiera su mano y lo acariciara. En el momento en que sus dedos tocaron su pelaje, vi algo cambiar en los ojos de mi esposa. El miedo se desvaneció como niebla matutina, reemplazado por algo que reconocí inmediatamente: amor instantáneo, incondicional, del tipo que cambia tu vida para siempre. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras acariciaba la cabeza del perro a través de los barrotes. «Es hermoso», murmuró. «¿Cómo se llama?» La voluntaria del refugio, una mujer mayor con cabello gris recogido en una cola de caballo y ojos bondadosos detrás de gafas redondas, se acercó con una sonrisa que había visto 1000 historias de amor como la nuestra. «Duke», dijo, abriendo la jaula para que pudiéramos interactuar mejor con él. «Lo encontramos hace 2 meses en la carretera nacional, cerca del kilómetro 85. Alguien lo había abandonado allí, probablemente cuando se mudaron o cuando se dieron cuenta de que era más trabajo del que esperaban». Duke salió de la jaula con dignidad, sin prisa, como si fuera él quien nos estuviera evaluando a nosotros. Se sentó frente a Laura y levantó una pata, ofreciéndole un saludo formal que nos hizo reír, a pesar de la emotividad del momento. «Míralo», continuó la voluntaria, con esa mezcla de tristeza y esperanza que caracteriza a las personas que dedican su vida a rescatar animales. «Es el perro más noble que hemos tenido aquí en años. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de haber sido abandonado, nunca ha mostrado agresividad ni resentimiento. Es como si entendiera que las cosas malas pasan en la vida, pero que siempre, siempre hay esperanza de que lleguen cosas mejores». Laura se arrodilló completamente en el suelo de concreto, sin importarle ensuciar sus jeans favoritos, y Duke inmediatamente se acercó y puso su cabeza en su regazo. Fue un momento de conexión tan puro, tan genuino, que sentí que estaba presenciando algo sagrado. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», pregunté. 8 semanas, respondió la voluntaria. «Ha tenido varios interesados, pero nunca se concretó nada. Los perros grandes son más difíciles de adoptar, y Duke ya no es un cachorro. La gente tiende a querer cachorros pequeños y peludos». «Su pérdida», murmuró Laura, ya completamente enamorada. «¿Podemos llevárnoslo hoy?». El proceso de adopción tomó 2 horas. Llenamos formularios, hablamos con un veterinario sobre el cuidado de Duke, compramos una cama, juguetes, comida, correa, collar. Durante todo este tiempo, Duke permaneció calmado, como si supiera que finalmente había encontrado su familia. El viaje a casa fue mágico. Duke se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana con la curiosidad de alguien que ve el mundo con nuevos ojos. De vez en cuando, me miraba por el espejo retrovisor, y juro que había gratitud en esa mirada. Duke se adaptó a nuestra casa como si hubiera nacido allí.
No fue uno de esos perros que destrozaran muebles o hicieran travesuras. Desde el primer día, pareció entender las reglas no escritas de nuestro hogar. Dónde podía sentarse, dónde no. Cuándo era momento de jugar y cuándo era momento de descansar. Era inteligente de una manera que iba más allá del entrenamiento. Era sabiduría emocional, intuición pura. Durante las primeras semanas, Laura había estado nerviosa. ¿Y si no lo estamos haciendo bien? ¿Y si se escapa? ¿Y si se enferma? Me preguntaba cada noche antes de dormir. Pero Duke parecía entender sus miedos y se comportaba de manera impecable, como si quisiera demostrarle que había tomado la decisión correcta. Los paseos matutinos se volvieron rituales sagrados. Duke caminaba perfectamente junto a nosotros, sin tirar de la correa, deteniéndose cuando nosotros nos deteníamos, acelerando cuando nosotros acelerábamos. Los vecinos comenzaron a comentar sobre el perro perfecto que habíamos adoptado. Pero fue cuando Laura quedó embarazada que Duke demostró tener un don especial. Fue un martes por la mañana, aproximadamente 6 meses después de la adopción. Laura había estado sintiéndose extraña durante unos días. Cansancio inusual, náuseas matutinas, cambios en sus hábitos alimenticios. Yo había sugerido que se hiciera una prueba de embarazo, pero ella insistía en que era solo estrés del trabajo. Esa mañana, mientras desayunábamos, Duke hizo algo que nunca había hecho antes. Se acercó a Laura, puso su cabeza en su regazo y simplemente se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. «Qué extraño», murmuró Laura acariciando su cabeza. «Nunca hace esto». Pero Duke no se movió. Se quedó allí durante casi 10 minutos, con su oreja pegada al abdomen de Laura, como si estuviera esperando algo. 3 días después, Laura se hizo la prueba de embarazo. Positivo. Duke lo había sabido antes que nosotros. Durante los 9 meses de embarazo, Duke se convirtió en la sombra de Laura. La seguía por toda la casa con una dedicación que rayaba en lo devocional. Cuando ella se sentaba en el sofá a leer, él se acostaba junto a sus pies. Cuando cocinaba en la cocina, él se echaba cerca de la estufa, siempre vigilante. Durante las noches, especialmente en los últimos meses cuando Laura tenía dificultades para dormir, Duke se acostaba junto a la cama, con su cabeza cerca de su vientre. A veces lo veía hablándole al vientre de Laura, con pequeños gemidos suaves que parecían palabras en un idioma que solo ellos entendían. Laura siempre decía que Mateo se movía más cuando Duke hacía eso, como si ya se conocieran, como si ya fueran amigos. El día que nació Mateo, después de 14 horas de labor de parto que me dejaron exhausto emocionalmente, llegamos a casa con nuestro pequeño bulto de vida envuelto en mantas azules. Yo tenía miedo de cómo Duke reaccionaría. Había leído historias sobre perros que se ponían celosos de los bebés, que podían volverse agresivos o posesivos. Pero cuando entramos por la puerta, Duke se acercó lentamente como si fuera una procesión sagrada. No saltó, no ladró, no mostró la excitación típica de cuando llegábamos a casa. Se movió con reverencia, con respeto. Laura se sentó en el sofá con Mateo en brazos. Duke se acercó, olfateó cuidadosamente el aire alrededor del bebé y luego, con la delicadeza de un profesional médico, olisqueó suavemente los piecitos de Mateo. Luego sucedió algo que me quitó el aliento. Duke se echó en el suelo, junto al sofá, y puso su cabeza sobre sus patas. Pero sus ojos nunca dejaron de observar a Mateo. Era como si hubiera aceptado oficialmente su nuevo rol: guardián, protector, hermano mayor peludo. Desde ese momento, Duke se asignó a sí mismo como el protector oficial de Mateo. Cuando el bebé lloraba en las noches, Duke venía a nuestro cuarto, nos despertaba suavemente con su hocico frío y nos guiaba hacia el cuarto del bebé. Cuando Mateo dormía durante el día, Duke montaba guardia junto a la cuna, como un soldado en su puesto. Era hermoso observarlos juntos. Este perro gigante y gentil, de 35 kilos, cuidando a esta pequeña vida frágil de apenas 3 kilos. La ternura en los ojos de Duke cuando miraba a Mateo era algo que no podía describir con palabras. Era amor puro, instintivo, incondicional. Pero regresemos a esa noche, a las 3:42 de la madrugada del 15 de marzo. A los ladridos desesperados que cortaron el silencio de nuestra casa,
como alarmas de incendio. Me levanté de la cama, sintiendo cómo el frío del piso de madera tocaba mis pies descalzos. El corazón me martilleaba contra las costillas con tanta fuerza que estaba seguro de que iba a despertar a Laura. Los ladridos continuaban, cada vez más urgentes, cada vez más frenéticos. Laura finalmente despertó, incorporándose en la cama con el cabello revuelto y los ojos hinchados por el sueño. «¿Qué le pasa a Duke?», murmuró, frotándose los ojos con el dorso de las manos. «Nunca ladra así. ¿Será que hay alguien en el jardín?». «No lo sé», respondí, poniéndome una camiseta que había dejado en la silla junto a la cama. «Pero algo está muy mal. Puedo sentirlo». Salí del cuarto, mis pies desnudos silenciosos contra el piso frío. La casa estaba sumida en esa oscuridad especial de las 3 de la mañana, cuando el mundo parece haber pausado, cuando cada sombra parece más profunda, cada sonido más amplificado. La luz de la luna se filtraba por las ventanas del pasillo, creando patrones geométricos en las paredes, sombras largas que parecían dedos estirados apuntando hacia algo invisible. Cuando llegué al pasillo que conducía al cuarto de Mateo, vi a Duke, y la imagen me golpeó como un puñetazo al estómago. Estaba parado frente a la puerta cerrada del cuarto del bebé, en una posición que nunca le había visto. Su cuerpo estaba tenso, cada músculo definido bajo su pelaje dorado. Su cola no se movía con su alegría habitual. Estaba rígida, apuntando hacia arriba como una antena. Su pelaje estaba ligeramente erizado, especialmente alrededor del cuello y los hombros. Pero fueron sus ladridos los que me helaron la sangre. No eran ladridos normales de alerta. Eran sonidos primitivos, salvajes, como si algo ancestral dentro de él hubiera despertado. Cada ladrido parecía decir: «Emergencia, peligro, ven ahora». «Duke, ¿qué pasa, chico?», le susurré, acercándome lentamente por el pasillo. Él se giró hacia mí por un segundo, y lo que vi en sus ojos me cortó la respiración. No era la mirada calmada y bondadosa que conocía. Era pánico puro, urgencia desesperada, una súplica silenciosa que gritaba: «Por favor, entiende. Por favor, haz algo». Luego volvió a ladrar hacia la puerta, rascando la madera con sus uñas, dejando marcas que descubriría al día siguiente. Su comportamiento era tan fuera de carácter, tan dramáticamente diferente a su personalidad normal, que sentí cómo el miedo se apoderaba de mí como agua helada corriendo por mis venas. Si alguna vez has tenido esa sensación de que algo está terriblemente mal, pero no sabes qué, entonces sabes lo que sentí en ese momento. Dale like a este video si tu corazón está latiendo tan fuerte como latía el mío esa noche. Por un momento, una parte de mi cerebro, la parte lógica y práctica, quiso regañar a Duke, decirle que se calmara, que iba a despertar al bebé. Había sido un día largo en el trabajo, tenía una presentación importante al día siguiente, y lo último que necesitaba era lidiar con un perro hiperactivo en medio de la noche. Pero algo más profundo, algo más primitivo en mi propio instinto, me detuvo. En los 3 años que Duke había vivido con nosotros, nunca, ni una sola vez, había actuado sin razón. Cada comportamiento inusual había tenido una explicación lógica. Había aprendido a confiar en sus instintos porque, hasta ese momento, nunca me habían fallado. Con manos que comenzaban a temblar sin que pudiera controlarlas, giré lentamente la manija fría de la puerta del cuarto de Mateo. La puerta se abrió sin hacer ruido gracias a las bisagras que había engrasado la semana anterior. El cuarto de Mateo estaba sumido en una oscuridad suave y acogedora, iluminado apenas por la pequeña luz nocturna en forma de luna que proyectaba estrellas diminutas en el techo. Habíamos pintado las paredes de un azul suave, y habíamos colgado móviles con animales del bosque que giraban lentamente cuando había corriente de aire. Todo parecía normal, silencioso, perfecto, exactamente como habíamos dejado el cuarto cuando acostamos a Mateo 3 horas antes. Pero había algo que no encajaba, un silencio que era demasiado profundo, demasiado completo. Caminé hacia la cuna de madera que mi padre había hecho a mano durante el embarazo de Laura. Cada paso parecía amplificado en el silencio. Cada respiración mía sonaba como un huracán. Duke me siguió de cerca, pero había dejado de ladrar. Ahora emitía gemidos bajos y ansiosos, sonidos que nunca le había escuchado, como si estuviera sufriendo físicamente.
Cuando llegué junto a la cuna y miré hacia abajo, mi mundo se detuvo. Literalmente, sentí como si el tiempo se hubiera congelado, como si el aire se hubiera vuelto sólido en mis pulmones. Mateo estaba allí, pero había algo terriblemente, escalofriantemente mal. Su pequeño cuerpo, que normalmente se movía constantemente incluso mientras dormía, estaba completamente inmóvil. Pero no era la inmovilidad relajada del sueño profundo, era algo más inquietante, más aterrador. Si alguna vez has tenido un bebé, sabes que siempre hay sonidos. Siempre. La respiración suave pero audible, pequeños murmullos y suspiros, movimientos constantes de brazos y piernas, incluso durante el sueño más profundo. Los bebés son pequeñas máquinas de ruido y movimiento, aun cuando duermen. Pero en ese momento, inclinándome sobre la cuna, no había nada. Solo un silencio ensordecedor que me llenó de un pánico tan puro, tan primitivo, que sentí como si mi corazón fuera a explotar dentro de mi pecho. Me acerqué más, entornando los ojos para ver mejor en la penumbra. Fue entonces cuando lo vi, y la imagen se grabó en mi mente como hierro al rojo vivo. La manta. Esa hermosa manta pequeña que Laura había tejido durante los últimos meses del embarazo, trabajando en ella cada noche después de cenar, cada punto hecho con amor infinito y sueños de futuro. La manta que era del color azul más suave que habíamos podido encontrar, con pequeños ositos bordados en las esquinas. Esa manta estaba envuelta alrededor del cuello de Mateo, no de manera suelta o casual, como sucede a veces cuando los bebés se mueven durante la noche. Estaba enrollada, apretada, cubriendo parcialmente su pequeña cara rosada que ahora tenía un tono que me aterrorizó hasta los huesos. «¡Dios mío!», grité, y mi voz atravesó el silencio de la casa como un cuchillo. No me importó despertar a todo el vecindario. No me importó nada que no fuera mi hijo. Con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía controlarlas, comencé a desenredar la manta de alrededor del cuello pequeño y frágil de Mateo. La tela estaba tibia, demasiado tibia, y estaba más apretada de lo que pensé inicialmente. Había que desenrollarla cuidadosamente, como si fuera una serpiente venenosa enrollada alrededor de la cosa más preciosa del mundo. Mientras trabajaba, pude ver que la pequeña cara de Mateo no tenía el color rosado y saludable de siempre. Había un tinte azulado alrededor de sus labios, una palidez que nunca había visto en él. Su pecho, normalmente en constante movimiento con su respiración rápida de bebé, se movía apenas perceptiblemente. «¡Laura!», grité a todo pulmón, con una desesperación que salía desde lo más profundo de mi ser. «Laura, ven acá. Ahora, ahora mismo». Finalmente logré quitar la manta completamente. Tomé a Mateo en mis brazos, y su pequeño cuerpo se sintió diferente, más flácido, menos responsivo de lo normal. Su cabecita se ladeó de una manera que me llenó de terror. Puse mi oreja junto a su pecho diminuto, escuchando desesperadamente. Su corazón latía, gracias a Dios, pero débilmente, irregularmente. Su respiración era tan superficial que tenía que concentrarme completamente para sentir el aire entrando y saliendo de sus pulmones. Laura llegó corriendo al cuarto, aún en pijama, con el cabello despeinado y los ojos llenos de pánico y confusión. Se había puesto una bata sobre el camisón, pero estaba mal abrochada, y podía ver que había corrido por el pasillo sin importarle nada más que llegar donde la necesitaba. «¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Mateo?», preguntó, y en su voz pude escuchar esa mezcla de miedo y autoridad maternal que solo surge en momentos de crisis absoluta. «La manta», logré decir, mi voz quebrada por el miedo y la adrenalina. Estaba envuelta alrededor de su cuello. No respiraba bien. Tal vez no respiraba en absoluto. Laura tomó a Mateo en sus brazos con esos movimientos instintivos y expertos que solo las madres poseen. Sus manos, mucho más calmadas que las mías en ese momento, lo examinaron rápidamente pero minuciosamente. Verificó sus vías respiratorias. Puso su oreja contra su pecho. Observó el color de su piel bajo la luz suave de la lámpara nocturna. «Está respirando», murmuró, y en esas dos palabras pude escuchar tanto alivio como preocupación, pero muy despacio, muy superficialmente. Su saturación, no me gusta cómo se ve. «¿Llamamos a una ambulancia?», pregunté,
ya buscando mi teléfono con manos frenéticas. ¿Llamamos al pediatra? ¿Qué hacemos? Laura, con esa claridad mental que surge en las emergencias reales, asintió inmediatamente. Sí, llama a emergencias. Ahora mismo. Diles que tenemos un bebé de 2 meses con posible compromiso respiratorio. Mientras marcaba el número de emergencias, mi mente se llenó de preguntas aterradoras. ¿Cuánto tiempo había estado así? ¿Habíamos llegado a tiempo? ¿Habría daño permanente? ¿Y si hubiéramos decidido ignorar a Duke? ¿Y si hubiéramos pensado que solo estaba siendo molesto? La operadora de emergencias tenía una voz profesional y calmada que inmediatamente me tranquilizó un poco. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su emergencia? Tenemos un bebé de 2 meses, dije, tratando de mantener mi voz lo más estable posible. Encontramos una manta enrollada alrededor de su cuello. Está respirando, pero muy débilmente. Su color no es normal. ¿El bebé está consciente? ¿Responde a estímulos? Laura tocó suavemente la mejilla de Mateo, y él hizo un pequeño movimiento, un gemido casi imperceptible. Sí, respondí. Responde, pero está muy débil. Perfecto. La ambulancia está en camino. Llegará en aproximadamente 8 minutos. Mientras tanto, mantengan al bebé despierto y monitoren su respiración constantemente. Si en algún momento deja de respirar completamente, necesitarán comenzar RCP infantil. ¿Saben cómo hacerlo? Mi corazón se hundió. Habíamos tomado una clase de primeros auxilios antes de que naciera Mateo, pero en ese momento, con la adrenalina corriendo por mis venas y el pánico nublando mi mente, no estaba seguro de recordar nada. Más o menos, respondí honestamente. Bien, por ahora manténganlo despierto. Hablen con él, tóquenlo suavemente. Estoy aquí con ustedes hasta que llegue la ambulancia. Esos 8 minutos fueron los más largos de mi vida entera. Cada segundo se estiró como una eternidad. Laura sostenía a Mateo, hablándole suavemente con esa voz melódica que había usado durante toda su vida, acariciando su mejilla rosada para mantenerlo despierto y responsivo. «Hola, mi amor», le susurraba. «Mamá está aquí. Papá está aquí. Todo va a estar bien, pequeñito. Todo va a estar bien». Yo caminaba de un lado a otro del cuarto checando mi reloj cada 10 segundos, mirando por la ventana esperando ver las luces de la ambulancia, sintiendo como si cada célula de mi cuerpo estuviera vibrando con ansiedad. Duke, nuestro héroe silencioso, no se movió de nuestro lado. Se quedó allí, sentado junto a la cuna, vigilante, como si supiera que su trabajo aún no había terminado completamente. Ocasionalmente me miraba, y juro que había algo en sus ojos que parecía decir, «Te advertí, te dije que algo estaba mal». «¿Cómo pasó esto?», murmuró Laura, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Yo lo acosté bien. Revisé todo 2 veces antes de salir del cuarto. La manta no estaba así cuando lo dejé. Los bebés se mueven mucho durante la noche, dije, tratando de mantener la calma tanto para ella como para mí, especialmente cuando están soñando. Debe haberse enredado solo mientras dormía. Es un accidente, mi amor. Un accidente terrible, pero es solo eso. Pero por dentro yo también me hacía las mismas preguntas torturadoras. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Cuánto tiempo había estado luchando por respirar? ¿Y si Duke no hubiera estado ahí? ¿Y si hubiéramos adoptado un gato en lugar de un perro? ¿Y si Duke hubiera sido uno de esos perros que duermen profundamente toda la noche? El pensamiento me llenó de un terror tan profundo que tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Finalmente, después de lo que se sintió como horas pero que en realidad fueron solo 8 minutos y 32 segundos, las luces rojas y azules iluminaron las ventanas de nuestro cuarto. El sonido de la sirena se acercaba, cortando la quietud de nuestro vecindario residencial, y nunca antes en mi vida había sido un sonido más hermoso, más esperanzador. Duke levantó las orejas al escuchar la sirena, pero no se movió de su posición junto a nosotros. Era como si supiera que su trabajo aún no había terminado completamente. Los paramédicos llegaron en menos de 1 minuto después de que aparecaran. Eran 2. Un hombre mayor con cabello gris y manos expertas, y una mujer joven con ojos bondadosos que inmediatamente se dirigió hacia Laura y Mateo. «Soy Mark», dijo el paramédico mayor, mientras sacaba equipo de su maletín. «Esta es Jessica. ¿Pueden contarnos exactamente qué pasó?» Laura, con una compostura que me sorprendió y me llenó de admiración,
Les explicó la situación de manera clara y concisa. Les contó sobre la manta, sobre el estado en que encontramos a Mateo, sobre su respiración débil y el color de su piel. Jessica, la paramédica, escuchó atentamente mientras comenzaba a examinar a Mateo con movimientos suaves pero profesionales. ¿Quién los alertó sobre la situación?, preguntó. Nuestro perro, respondí, sintiéndome un poco tonto al decirlo. Duke comenzó a ladrar desesperadamente frente a la puerta del cuarto. Nunca hace eso. Nunca ladra de noche. Mark, que estaba preparando un pequeño oxímetro, se detuvo por un momento y me miró con una expresión que no esperaba. ¿En serio? ¿Su perro los alertó? Sí, confirmé. Llevamos 3 años con él y nunca había actuado así. Fue como si supiera que algo estaba terriblemente mal. El paramédico sonrió mientras continuaba trabajando. Perros, dijo, moviendo la cabeza con algo que parecía ser asombro mezclado con respeto. He visto esto muchas veces en mis 20 años haciendo este trabajo. Tienen un instinto increíble para detectar cuando algo está mal, especialmente con niños pequeños. Pueden oír cambios en la respiración que nosotros ni siquiera percibimos. Pueden detectar cambios en los olores corporales, cambios en los patrones de movimiento. Jessica puso el pequeño oxímetro en el dedo diminuto de Mateo. El aparato emitió unos pitidos suaves mientras calculaba los niveles de oxígeno en su sangre. Su saturación está en 85%, anunció. No está en peligro inmediato, pero definitivamente está baja. Lo normal para un bebé de su edad sería entre 95 y 100%. ¿Eso es malo?, preguntó Laura, su voz temblando ligeramente. Es bajo, respondió Jessica honestamente, pero no crítico. El hecho de que respondiera cuando ustedes lo encontraron, y que haya mejorado desde que quitaron la obstrucción, es una muy buena señal, pero queremos llevarlo al hospital para observación, y para asegurarnos de que no haya ningún daño secundario. Mark continuó explicándonos mientras preparaban a Mateo para el transporte. Cuando hay compromiso respiratorio en bebés, siempre es mejor ser extremadamente cautelosos. Sus sistemas están aún desarrollándose, y pueden deteriorarse rápidamente si no se monitorean adecuadamente. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo así?, pregunté, la pregunta que me había estado torturando desde que encontramos a Mateo. Jessica intercambió una mirada con Mark antes de responder. Es difícil decirlo con certeza, pero, basándome en su estado actual y en qué tan rápido está respondiendo, probablemente no más de 10 o 15 minutos. Si hubiera sido mucho más tiempo, su estado sería considerablemente peor. 10 o 15 minutos. Un cuarto de hora en el que mi hijo había estado luchando por respirar mientras nosotros dormíamos profundamente en la habitación de al lado. La culpa me golpeó como una ola gigante, pero Mark, que parecía tener experiencia leyendo las expresiones de padres aterrorizados, puso una mano en mi hombro. Oiga, me dijo, con una voz firme pero bondadosa. Esto no es culpa de ustedes. Los accidentes pasan especialmente con bebés. Lo importante es que actuaron rápidamente cuando se dieron cuenta, y francamente, tuvieron mucha suerte de tener a ese perro. Miré hacia Duke, que seguía sentado junto a la cuna, observando cada movimiento de los paramédicos con atención intensa. Su cola se movía ligeramente como si entendiera que las cosas estaban mejorando, pero sus ojos permanecían alerta. ¿Pueden venir con nosotros al hospital?, preguntó Laura. Por supuesto, respondió Jessica. De hecho, preferimos que al menos uno de ustedes venga en la ambulancia con el bebé. Decidimos que Laura iría en la ambulancia con Mateo, y yo los seguiría en nuestro coche. Mientras los paramédicos preparaban todo para el transporte, me acerqué a Duke y me arrodillé junto a él. Gracias, chico, le susurré, enterrando mi cara en su pelaje suave y tibio. Gracias por salvar a nuestro bebé. Él me lamió la cara una vez, suavemente, como si dijera, para eso estoy aquí. El viaje al hospital fue una nebulosa de luces de emergencia, calles vacías a las 4 de la mañana y una ansiedad que me comía el estómago. Seguí la ambulancia a través de la ciudad, viendo las luces rojas y azules reflejándose en los semáforos y las ventanas de los edificios dormidos. Si has pasado alguna vez por una experiencia similar, si has tenido que correr al hospital en medio de la noche con un ser querido, comparte tu historia en los comentarios.
Porque hay algo sobre esos momentos de crisis que nos conecta como seres humanos, que nos recuerda lo frágil y preciosa que es la vida. En el hospital, el servicio de urgencias pediátricas se movió con una eficiencia que me tranquilizó inmediatamente. Era obvio que sabían exactamente qué hacer. Una enfermera nos guió a una sala de examen mientras un pediatra de urgencias, una doctora joven con cabello recogido en una cola de caballo y ojos alertas, comenzó a examinar a Mateo. Doctor Rivera, se presentó, mientras checaba los reflejos de Mateo con una pequeña linterna. ¿Pueden contarme exactamente qué pasó en casa? Por tercera vez esa noche, relatamos la historia. La manta, el estado de Mateo, los ladridos de Duke. Cada vez que la contaba, me sorprendía más el hecho de que todo había dependido de que nuestro perro nos alertara. Su perro lo salvó, dijo la doctora Rivera directamente, sin romantizarlo ni minimizarlo. Los perros pueden detectar cambios en la respiración desde el otro cuarto. Pueden oír irregularidades que nosotros nunca notaríamos. Frankly, si no hubieran actuado cuando lo hicieron, dejó la frase sin terminar, pero todos entendimos la implicación. Los siguientes exámenes confirmaron lo que los paramédicos habían dicho. Mateo había experimentado hipoxia leve, falta de oxígeno, pero no había signos de daño neurológico o de otros órganos. Su saturación de oxígeno había mejorado considerablemente y estaba respondiendo normalmente a todos los estímulos. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos?, preguntó Laura, quien no había soltado a Mateo desde que llegamos. Queremos mantenerlo en observación por 24 horas, explicó la doctora Rivera. Es protocolo estándar para cualquier episodio de compromiso respiratorio en bebés. Monitoreamos sus signos vitales. Nos aseguramos de que no haya efectos secundarios retardados. Esas 24 horas en el hospital fueron las más largas de nuestras vidas. Laura y yo nos turnamos para dormir, aunque ninguno de los dos realmente pudo descansar. Cada pitido del monitor, cada movimiento de las enfermeras, nos ponía en alerta máxima. Pero Mateo se recuperó hermosamente. Su color regresó a ese rosado saludable que conocíamos y amábamos. Su respiración se volvió fuerte y regular. Sus pequeñas manitas se movían con esa energía constante que caracteriza a los bebés sanos. 24 horas después, recibimos la noticia más hermosa que habíamos escuchado en nuestras vidas. Pueden llevárselo a casa. Cuando llegamos a la casa, Duke estaba esperando en la puerta principal. Era como si hubiera sabido exactamente cuándo regresaríamos. Su cola se movía tan rápido que todo su cuerpo se sacudía, y cuando vio que traíamos a Mateo en el asiento del coche, comenzó a saltar de alegría. Esa noche cambió todo para nosotros. No solo nuestra perspectiva sobre la fragilidad de la vida, no solo nuestra apreciación por cada momento con nuestro hijo, sino también nuestra relación con Duke. Ya no era solo nuestra mascota adorada, se había convertido en algo más profundo, más sagrado. Era el guardián de nuestro hijo, el ángel peludo que había evitado una tragedia que habría destruido nuestras vidas. Le compramos el juguete más caro de la tienda de mascotas, un hueso gigante de cuero que había estado admirando durante meses cada vez que pasábamos por ahí. Le conseguimos la cama para perros más suave y cómoda que pudimos encontrar, pero más importante que cualquier regalo material, la manera en que lo veíamos, lo tratábamos y hablábamos sobre él había cambiado completamente. En las semanas siguientes, me quedé despierto muchas noches, acostado en la cama mirando al techo, pensando en todas las variables que habían tenido que alinearse perfectamente para que esa noche terminara bien. ¿Y si Duke hubiera sido sordo? ¿Y si hubiera estado enfermo y durmiendo más profundamente de lo normal? ¿Y si hubieran puesto música o ruido blanco en el cuarto que hubiera enmascarado los sonidos de la respiración comprometida de Mateo? ¿Y si, simplemente, hubiéramos decidido adoptar un gato en lugar de un perro? La verdad es escalofriante y hermosa al mismo tiempo. Probablemente habríamos perdido a Mateo esa noche si no hubiera sido por Duke. Los doctores nos explicaron más detalles sobre lo que había pasado durante las visitas de seguimiento. Los bebés, especialmente en sus primeros meses de vida, tienen sistemas respiratorios increíblemente vulnerables. Sus vías respiratorias son diminutas, y cualquier obstrucción, por pequeña que sea, puede convertirse rápidamente en una emergencia mortal. Las mantas son una de las causas más comunes de asfixia accidental en bebés.
nos explicó nuestro pediatra durante la visita de control una semana después. Los padres piensan que están haciendo todo bien, y técnicamente sí lo están, pero los bebés se mueven mucho durante el sueño. Una manta que está perfectamente posicionada cuando los acuestan puede enredarse de maneras peligrosas durante la noche. Nos recomendó cambiar a sacos de dormir especiales para bebés que eliminan completamente el riesgo de enredo. También instalamos un monitor de bebé más sofisticado, uno que alertaría si la respiración de Mateo se detuviera por más de unos segundos. Pero más importante que cualquier tecnología o precaución adicional, aprendimos a confiar en Duke de una manera completamente nueva y profunda. Ahora, cuando él actúa de forma extraña, prestamos atención inmediatamente. Cuando ladra fuera de lo normal, investigamos sin hacer preguntas. Cuando se comporta de manera inusual cerca de Mateo, nos acercamos a revisar, porque ese perro había demostrado que su instinto, su conexión con nuestra familia, valía más que cualquier dispositivo electrónico que pudiéramos comprar. Duke parecía entender su nuevo estatus en la familia. Se tomaba su rol de guardián aún más en serio que antes. Cada noche, después de que acostáramos a Mateo, Duke hacía su ronda de seguridad por la casa, revisando puertas, ventanas, y finalmente estableciéndose en su puesto junto al cuarto del bebé. Mateo, por su parte, parecía tener una conexión especial con Duke desde esa noche. Cuando Duke se acercaba a su cuna, Mateo sonreía más ampliamente de lo que sonreía con cualquier otra persona. Cuando Duke ladraba, sus ladridos normales y felices, no los ladridos desesperados de esa noche, Mateo se reía con esas risitas burbujeantes que solo los bebés pueden hacer. Era como si, en algún nivel profundo e instintivo, Mateo supiera que Duke era su protector personal. Ahora Mateo tiene 8 meses. Es un bebé increíblemente sano, feliz, que gatea por toda la casa explorando cada rincón con la curiosidad infinita de un niño pequeño. Se ríe cuando Duke le lame los dedos de los pies. Trata de agarrar su cola cuando está cerca, y siempre busca a Duke con los ojos cuando entra a una habitación nueva. No tiene idea de lo cerca que estuvo del peligro esa noche, y honestamente espero que nunca tenga que saberlo. Pero yo sí lo sé, Laura lo sabe, y Duke definitivamente lo sabe. A veces, cuando estoy trabajando en mi computadora en casa y veo a Duke echado junto a la puerta del cuarto de Mateo, me detengo completamente en lo que estoy haciendo y simplemente lo observo. Este animal hermoso, noble, leal, que pide tan poco de nosotros y nos ha dado tanto a cambio. Este perro que llegó a nosotros abandonado en una carretera, buscando amor y refugio, y que nos devolvió ese amor de la manera más pura y poderosa posible, salvando la vida de nuestro hijo. ¿Crees en los ángeles? Porque yo ahora sí creo completamente en ellos, y he aprendido que a veces vienen con 4 patas, pelaje dorado, y corazones que laten únicamente para proteger a quienes aman incondicionalmente. La experiencia cambió muchas cosas fundamentales en nuestra perspectiva sobre la vida y sobre nuestras prioridades. Nos hizo más conscientes de lo frágil y preciosa que es la existencia, especialmente cuando se trata de nuestros hijos. Nos enseñó a nunca dar por sentado ni siquiera los momentos más ordinarios, pero también nos enseñó sobre la lealtad verdadera, sobre el amor incondicional, sobre estar dispuestos a gritar en la oscuridad cuando alguien que amas está en peligro mortal. Duke nos enseñó que los héroes no siempre llevan capas y no siempre aparecen en las películas. A veces, llevan collares con placitas que tintinean cuando caminan. A veces tienen 4 patas y narices húmedas. A veces tienen corazones tan grandes que están dispuestos a despertar a toda la casa en medio de la noche para salvar una vida. Esa noche del 15 de marzo, hace 5 meses, podría haber sido la peor noche de nuestras vidas. La noche que nos habría destruido como familia, que nos habría llenado de un dolor imposible de superar. En lugar de eso, se convirtió en la noche que nos enseñó el verdadero significado de la familia. La noche que nos mostró que el amor puede venir en las formas más inesperadas y más hermosas. La noche que Duke se transformó de ser nuestra mascota querida a ser nuestro héroe de 4 patas. Cada día, cuando llego a casa del trabajo, cansado después de 8 horas en la oficina, Duke viene corriendo a recibirme con esa energía contagiosa e inagotable
que caracteriza a los Golden Retrievers. Me salta encima, mancha mi ropa de oficina con sus patas, mueve la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo se sacude, y actúa como si no me hubiera visto en años aunque solo hayan pasado 8 horas. Pero ahora, cada vez que llego a casa, después de saludarlo y jugar un poco, me arrodillo junto a él, abrazo su cuerpo grande y cálido, siento su pelaje suave contra mis manos, y susurro las mismas palabras en su oreja. Gracias, Duke. Gracias por salvar a nuestro bebé. Gracias por ser nuestro héroe. Y él, como siempre, simplemente mueve la cola aún más rápido, y me lame toda la cara con esa lengua enorme y áspera, como si dijera, para eso estoy aquí, para proteger a mi familia, para eso siempre voy a estar aquí. Si esta historia te emocionó, si te hizo pensar en tu propia mascota de manera diferente, si te recordó lo especiales que pueden ser los animales en nuestras vidas, por favor déjame un comentario contándome tu experiencia. ¿Has tenido algún momento en el que tu mascota hizo algo extraordinario? ¿Has visto esos instintos increíbles que tienen para detectar peligros que nosotros ni siquiera percibimos? Me encantaría leer tu historia, porque creo firmemente que todos tenemos algo que aprender sobre la lealtad, sobre el amor incondicional, sobre prestar atención a las señales que a veces ignoramos porque no las entendemos completamente. Y si conoces a alguien que tenga mascotas y bebés, o que esté esperando un bebé, por favor comparte esta historia con ellos, porque a veces, prestar atención a las señales de nuestros animales, confiar en sus instintos primitivos pero poderosos, puede hacer la diferencia entre una noche normal y una tragedia que cambie la vida para siempre. Los animales sienten cosas que nosotros hemos olvidado cómo sentir, ven señales que nosotros no podemos ver, oyen sonidos que están más allá de nuestro rango de audición, huelen cambios químicos que nuestros sentidos no pueden detectar, y cuando tratan de comunicarnos algo urgente, algo crítico, como Duke hizo esa noche con sus ladridos desesperados, debemos escuchar. Siempre, siempre debemos escuchar. Porque en algún lugar de esta ciudad, en este momento mientras tú estás escuchando esta historia, tal vez hay otro Duke ladrando desesperadamente en medio de la noche, tratando de salvar a otro Mateo. Y espero, con todo mi corazón y con toda mi alma, que esos padres estén prestando atención. La próxima vez que tu perro, tu gato, o cualquier mascota que tengas actúe de forma extraña, especialmente durante la noche, no lo ignores. No asumas que es solo una molestia o que está aburrido. Investiga, presta atención, confía en sus instintos, porque pueden estar tratando de decirte algo que podría cambiar todo. Duke ahora tiene 6 años y medio, y está empezando a mostrar algunas canas plateadas alrededor del hocico y las orejas. Sus movimientos son un poquito más lentos que antes, especialmente en las mañanas frías, pero sus ojos siguen siendo exactamente los mismos. Alertas, cariñosos, protectores, llenos de esa sabiduría ancestral que solo los animales parecen poseer. Cada noche, después de cenar, después de bañar a Mateo y leerle su cuento antes de dormir, después de acostarlo en su cuna, ahora sin mantas sueltas, solo con su saco de dormir especial, Duke hace su ritual nocturno. Camina lentamente por toda la casa, revisando cada habitación, cada puerta, cada ventana. Es como si fuera un guardia de seguridad haciendo su ronda, asegurándose de que todo esté en orden, de que no haya ningún peligro acechando a su familia. Después de completar su inspección, se dirige al pasillo y se echa frente al cuarto de Mateo. No dentro del cuarto, porque hemos aprendido que es mejor que duerma afuera para poder escuchar mejor cualquier sonido inusual, pero lo suficientemente cerca para poder actuar inmediatamente si algo está mal. Su guardia continúa cada noche. Su amor por nosotros, su dedicación a protegernos, nunca ha disminuido, ni por un segundo. Y mi gratitud hacia él, mi amor por este perro extraordinario crece cada día. Duke salvó a mi bebé esa noche, pero en cierto modo muy real, también nos salvó a nosotros como familia. Nos salvó del dolor inimaginable, del arrepentimiento que habría sido imposible de superar, de una pérdida que habría destruido nuestras vidas para siempre. Nos enseñó sobre el amor verdadero, sobre la lealtad que va más allá de las especies, sobre la importancia de prestar atención a quienes nos aman sin condiciones. Por eso, si esta historia te tocó el corazón,
si te hizo abrazar a tu mascota un poco más fuerte hoy, si te hizo pensar diferente sobre los animales en tu vida, ayúdame a llegar a más personas suscribiéndote a este canal, porque hay muchas más historias como esta que necesitan ser contadas. Historias de animales héroes, de mascotas que han hecho cosas extraordinarias e inexplicables por las familias que aman. Historias de conexiones que van más allá de lo que podemos entender científicamente. Historias que necesitan ser compartidas porque cada Duke, cada historia de amor incondicional entre humanos y animales, nos recuerda algo fundamental sobre lo que significa amar verdaderamente, proteger sin esperar nada a cambio, y estar dispuestos a todo por quienes consideramos familia. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por amar a los animales tanto como yo los amo. Y gracias por entender que a veces, los mejores regalos de la vida vienen en formas que nunca esperamos. Duke está echado a mis pies mientras termino de contar su historia, con su cabeza grande y pesada reposando cómodamente sobre mis zapatos. Ocasionalmente levanta la vista y me mira con esos ojos marrones y sabios, como si supiera exactamente que estoy hablando sobre él, sobre esa noche que cambió todo. Y tal vez, de alguna manera que no podemos explicar completamente, sí lo sabe. Porque los perros como Duke no solo salvan vidas, nos enseñan cómo vivirlas mejor, nos muestran cómo amar sin reservas, nos recuerdan que la verdadera heroicidad no necesita reconocimiento ni recompensas, solo necesita amor. Y Duke tiene suficiente amor para toda una vida de noches silenciosas montando guardia, protegiendo a su familia, siendo nuestro ángel dorado de 4 patas.